tiempo para participar y leer. Y a todos ustedes también por haber leído el texto, y de antemano una disculpa porque sabemos que fue un poco largo. Hicimos un gran esfuerzo por recortar y hasta ahí llegamos, ya no supimos qué más sacar, ya nos dirán ustedes de dónde podemos recortar un poco más para que quede un texto un poco más corto. Yo les voy a explicar un poco cómo surgió la idea de hacer este artículo. Vamos a hablar solamente 5 minutos yo, luego 5 minutos ya él. Cuáles son los hallazgos que creemos o el aporte, y ya él va a hablar un poco más sobre los problemas que hemos tenido para escribir este artículo. En principio, lo que quiero decir es que es un artículo pensado para enviar a la revista de Estudios de Holocausto y Genocidio, que es una revista que publica en inglés, y que por eso está inserto dentro de la historiografía del Holocausto, más que dentro de la historiografía mexicana local, porque está pensado para esos lectores, es decir, para lectores que están involucrados con el tema de la historia del Holocausto. Y últimamente se ha desarrollado pues un poco más ver al Holocausto en sus márgenes o ver al Holocausto fuera de Europa, ¿no? Entonces no solo América Latina, también África y Asia han empezado a aparecer en la historiografía del Holocausto como espacios de refugio, como espacios que también tienen alguna conexión con este tema, y de los cuales hasta hace poco se ha investigado poco, con excepción quizás en América Latina de Argentina, que es el país, ¿no? Bueno, Leonardo acá es uno de los principales autores, ¿no?, sobre la vinculación entre el Holocausto y los refugiados que llegaron a Argentina. Pero sobre países que recibieron pocos refugiados, como fue el caso de México. México recibió cerca de 2,000 refugiados durante todo el nazismo, pues se ha escrito menos. Y pues también surgió la idea de ver cómo llegaron los que llegaron. Es decir, hemos escrito sobre todo sobre política migratoria, cómo fue la posición del gobierno mexicano frente a los refugiados judíos durante el nazismo y por qué no los dejaron entrar, y las circulares que prohibían la inmigración judía a México, etcétera. Pero la pregunta fue entonces, bueno, pero sí llegaron 2,000, 2,000 personas lograron entrar, ¿y cómo llegaron? ¿A través de qué redes? ¿Cuáles fueron las excepciones? ¿Por qué algunos sí pudieron entrar y otros no? Entonces así empezó la idea de rastrear a algunas familias judías que llegaron a México, pero queríamos pues rastrear todo el movimiento, desde que salen de su lugar de origen, donde están viviendo permanentemente en ese momento, sean nacionales de esos países o no, hasta que llegan a México. En ese sentido, pues pensamos que es un aporte el texto porque no hay nada escrito sobre estas experiencias. No hay nada sobre los que llegan. Hay un poquitito, pero también casi nada sobre los sobrevivientes que llegan después del 45. Alguna tesis de maestría, pero pues con información todavía muy, muy incipiente. Entonces, pues queríamos asomarnos a ver la experiencia de estas familias y cómo llegaron. Y gente ordinaria, digamos. También hay un poco más de investigación sobre el exilio político germanoparlante, ¿no?, que arribó a México, pero hay muy poco sobre estos que eran gente pues ordinaria, común, corriente, como le quieran llamar. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos? Bueno, uno de los hallazgos principales, que ya lo intuíamos, pero que digamos se comprueba muy bien en el artículo, es la importancia de la familia y de las redes familiares para el salvamento. Tanto la familia que está allá como la familia que está aquí, no solo en México, a veces también en Estados Unidos, pero que son fundamentales sobre todo para conseguir las visas mexicanas y para negociar aquí con el gobierno mexicano esas visas. Entonces, nos parece que ver las familias y no solo seguir individuos es un aporte que permite entender mejor estas redes y por qué estas personas lograron salvarse. Más de la mitad llegaron a México porque tenían parientes en México que les consiguieron las visas. Otro de los hallazgos es pues este momento que llamamos tránsito, que no sé si es la palabra indicada, también lo podemos discutir un poco más tarde, si hay que llamarlo tránsito o este momento de desplazamiento
forzado entre que salen y llegan a México. Y bueno, ahí lo que nos parece es que es un periodo mucho más complejo del que inicialmente puede parecer, ¿no? Como, bueno, llegaron tantos de Hungría o tantos de Alemania o tantos de Francia, pero los recorridos que hacen para llegar son tremendamente complicados, toman más tiempo del que habíamos supuesto. También otro hallazgo es que no vienen inicialmente a México, nadie sale de su casa pensando que va a ir a México. México aparece en algún momento de este desplazamiento como una opción cuando otras opciones ya se agotaron. Y también que es un periodo que no necesariamente es de movimiento constante. También hay periodos de detención, o sea, forzada, ¿no? En campos de internamiento, en campos de concentración, en cárceles, etcétera. Pero también hay momentos donde se va reconstruyendo una vida normal, por ejemplo, los que emigran inicialmente de Austria a Francia, ¿no? Y pues durante 2 años trabajan, los niños van a la escuela, tienen una vida relativamente normal, hasta que los nazis invaden Francia y se tienen que volver a mover. Entonces acá pues se mueven, ¿no? Estas familias y se mueven también los nazis, ¿no? Que entonces van escapándose del avance también del nazismo. Creo que otro de los puntos importantes es que la llegada también es complicada. Lejos de llegamos finalmente a México y ya se acabó, ¿no? Por lo menos esta parte de estar huyendo, que la llegada está llena de tensión, en casi todos los casos hay problemas para desembarcar o hay problemas para entrar, hay mucha ansiedad, hay esta sensación de que esto no se acaba nunca y también, bueno, se resuelve finalmente, ¿no? Casi todos se resuelven estos casos con dinero. Y el otro tema es el tema de la corrupción. Acá tenemos también a Pablo Yankelevich, que ha escrito muchísimo sobre eso y nos ha mostrado cómo funciona la corrupción dentro del sistema migratorio mexicano, ¿no? Que es verdaderamente brutal. Y aquí hay corrupción, pues casi en todos los pasos que necesitan los refugiados para conseguir las visas. Se compran las visas en gobernación, digamos, se pagan por las visas, probablemente se paga para que lleguen y no se atoren durante el proceso y se paga también con el desembarque. Entonces, pues vemos la corrupción también, como Pablo lo ha señalado ya, como algo pues, estructural al sistema migratorio, no como algo coyuntural, ni es que solo le pasa a los refugiados judíos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues es una apuesta un poco arriesgada la de este artículo porque seguir a las familias durante todo el trayecto es un poco complicado. Pero bueno, queríamos no nada más tomar uno de los 3 momentos, sino tratar de reconstruir todo el proceso. Entonces, yo lo dejaría aquí para darle la palabra a Yael. Gracias, Daniela. Bueno, gracias por el espacio, gracias a los organizadores y bueno, es un gusto estar con ustedes. Pues primero, antes de pasar a las dificultades, nada más para complementar lo que dijo Daniela, me gustaría señalar que consideramos ambas que la historiografía del Holocausto ha estudiado poco el tema del tránsito, del desplazamiento, porque el foco estaba puesto más en el aniquilamiento, ¿no? En aquellas víctimas que fueron enviadas a guetos, campos, etcétera, o que se escondieron o que lucharon en la resistencia, eso vino después, pero mucho menos lo que fue la gente que sí logró salvarse, ¿no? Quizás por obvias razones, ¿no? Que la preocupación central estaba pues, en el genocidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio de Simón Gigliotti que habla del tránsito, pero en los trenes, ¿no? El tránsito del gueto al campo, por ejemplo, pero mucho menos el tránsito de aquellos que sí lograron salvarse. Entonces, creemos que ahí es donde se cruza, digamos, de manera interesante lo que es la historiografía del Holocausto con la historiografía de la migración global, no solo la migración a México, no solo a América Latina, sino la migración global. Y bueno, ahora sí paso a quizás decir que estas familias que escogimos, pues las escogimos primero porque son familias que sí escapan relativamente temprano, aun cuando las temporalidades van variando, depende de dónde residen. Son familias que en general huyen de sus hogares juntas, aunque en el camino también llegan a separarse.
Y además, bueno, después de una larga búsqueda de información, pues son familias sobre las cuales encontramos bastante información, aunque ahora una de las dificultades que voy a mencionar es justamente las fuentes. Por último, provienen de diferentes lugares de origen, o sea, eso también queríamos tomar en cuenta, y de residencia en el momento de la huida. Ahora bien, una de las principales dificultades son las fuentes, porque por un lado hay fuentes que sí existen, que sabemos que existen, pero a las que no tenemos acceso. Por ejemplo, el archivo migratorio, desde el terremoto que lo trasladan, me parece era Tlalpan, ¿no? A Naucalpan, pues estuvo cerrado, luego Daniela y yo logramos que nos dejaran entrar al edificio de migración en la colonia Polanco y había una sola computadora y si no era por la ayuda de un ángel que estaba ahí, no hubiésemos podido acceder nunca a los documentos. La computadora arrojaba, el software arrojaba que no habían documentos sobre los casos que buscábamos. La segunda es el Visual History Archive, que es un archivo de historia oral que está en la Universidad del Sur de California, que es el bebé de Steven Spielberg. Y pues ese archivo también, si no paga la institución el acceso, pues no tenemos acceso al archivo completo. Y muchos de los testimonios de los sobrevivientes que llegaron a México, pues no son de acceso público. Entonces esa es una dificultad. Por otro lado, hay los archivos con acceso, pero que bueno, aún no hemos terminado de consultar porque la información es vastísima. Por ejemplo, en el Centro de Documentación Judío de México, no hemos logrado llegar del todo a, por ejemplo, los apoyos económicos que se le dan a los refugiados cuando llegan, o la asistencia para aquellos que llegan enfermos, etcétera. O el tema de la vivienda, las escuelas, etcétera. Entonces eso todavía no nos falta, ¿no? Nos falta llegar a los lugares más recónditos del archivo. Y luego también tenemos el problema de que las fuentes están dispersas en todo el mundo, ¿no? Entonces no hemos logrado llegar a los archivos en Europa, no conocemos muchos idiomas en los que están estos documentos, hemos tratado de pedir ayuda y luego también la gente no logra entender porque a lo mejor es alemán antiguo, en fin, eso ha sido un gran reto. Y luego los archivos familiares, sí logramos obtener documentos que creemos que nadie había consultado antes porque estaban en los cajones de las familias y nos los han compartido, por ejemplo, la bitácora del viaje, intercambios de cartas, en fin, pero pues sabemos que deben de haber más y que desconocemos incluso. De ahí que, por ejemplo, nos falta revisar los registros de entrada y salida de Europa, nos falta revisar cartas, nos falta revisar diarios, ¿no? También, como dije antes, por un lado hay falta de información, pero por el otro lado la información es vastísima, ¿no? Y creo que se refleja un poco en el artículo, que de pronto son muchos casos y uno tiene que elegir qué incluir y qué dejar fuera y se vuelve tremendamente complejo porque sí hay muchos detalles acerca de las historias familiares. Falta información sobre los que se quedaron en Europa, atrapados en Europa, y falta información sobre los familiares que desde México intentaron salvar a sus seres queridos. Y eso sí es un gran ausente en la documentación y en las historias orales, etc. Por último, en relación a las fuentes, muchos de los que dieron testimonio fueron niños en ese periodo, por lo tanto no fueron los que tomaron las decisiones, no saben bien cuáles fueron las organizaciones que ayudaron, no saben bien cómo sus padres lograron conseguir las visas, entonces tenemos como información espolvoreada acerca de esto que es tan importante para lo que queremos comprender. El segundo punto es el de la historia de las emociones. Sabemos que estos traslados fueron terriblemente angustiantes, aterrorizantes, peligrosos, también emocionantes, ¿no? Y sin embargo, pues eso no logramos plasmar del todo en el texto, pero sabemos que está ahí. Y bueno, es una tarea que nos queda pendiente, además de pues, entender mejor cómo hacer metodológicamente esto. Y también el análisis del metarrelato. Por ejemplo, todos dicen o muchos dicen que salieron en el último barco. A veces dicen también que se fueron en el primero. Entonces depende de la historia del individuo, de la familia. Por último, el tema de la historia transnacional, que también ha sido bastante marginal en los estudios de Holocausto, porque el foco estaba puesto en Europa. Nosotros intentamos reconstruir esta historia transnacional a través de las trayectorias familiares,
pero nos encontramos con que falta información sobre las redes y falta información sobre aquellos que negociaron, cómo se dio el proceso de negociación, también qué tipo de intermediaciones hubo, ¿no? Tanto en Europa como en México. Entonces, hemos hecho el esfuerzo, por ejemplo, de visibilizar las acciones de actores locales que ayudaron, pero que han quedado en el anonimato a lo largo de los años. Y bueno, con eso concluiría para poder dar pie a los comentarios de Leonardo. Gracias. Muchas gracias, Yael y Daniela. Creo que en unos pocos minutos nos resumen varios de los aspectos del artículo y también de sus dificultades en términos de fuentes y de pues, muchos aspectos. Voy a dar la palabra ahora a Leonardo Senkman para que haga su comentario y después abriremos la discusión a los demás participantes. Gracias. Antes del comentario quiero agradecer a dos académicas que conozco bien, que es Daniela y a él, que me da mucho gusto que me hayan invitado, y al amigo, por supuesto, que dirige todo este conjunto, ¿no es cierto? Que es el director de este proyecto. Y quiero empezar diciendo que me interesó mucho este trabajo que he leído, con todas las dificultades que ahora enseguida vamos a ver, sobre todo metodológicas, porque me retrotrajo a digamos, a proyectos que yo había hecho hace muchos años en el lejano sur, ¿no? En el caso de Argentina, de Uruguay y Brasil también, y Chile, perdón. Y voy a decir por qué. Nosotros hemos trabajado en un proyecto que empezamos a hacerlo desde la Universidad Hebrea, del Instituto de Judaísmo Contemporáneo, buscando un solo gran tema, que no era ni el trauma, por ejemplo, de los refugiados, ni tampoco era lo que le había pasado a los refugiados en los países de huida o de fuga, sino las dificultades que tuvieron en el país de llegada. Esta era la importancia que a nosotros nos interesaba analizar, y nos dábamos cuenta de que era necesario para ello utilizar no solamente archivos de inmigración y fuentes también de legislación que había contra los refugiados, por las razones que está muy bien explicado en el trabajo de Daniela y de Yael, sino porque faltaban los protagonistas, faltaban escuchar las voces y tener nosotros la escucha de los protagonistas, que eran los mismos sobrevivientes o los refugiados. Y eso era también muy importante afrontarlo a través de lo que comúnmente nosotros llamamos historia oral o documentación oral, o formas o testimonios orales, pero también testimonios escritos, como son las memorias de la gente. Ustedes también en ese trabajo han utilizado fuentes y cartas y archivos personales. Y el dilema que para nosotros en aquel momento se nos presentaba era de qué manera hacer la intercepción entre estas memorias que pueden surgir de entrevistas, no a gente joven, sino a los mismos sobrevivientes o a los mismos refugiados, junto con este material que en historia nosotros es fundamental, que es la parte documental de archivo, ¿no? Pero había otra dificultad que yo seguido la voy a relacionar también con algunos ejemplos que ustedes tomaron en el artículo que me toca analizar. La dificultad era, ¿para qué nosotros usamos la historia oral? ¿O para qué utilizamos las memorias? En el caso, por ejemplo, entrando ya en tema, en el caso del trabajo que hizo Daniela y Yael, ¿qué pasó con el libro de memoria de Daniel Wolfowitz? ¿En qué medida este material de Wolfowitz, el libro de memoria que escribió, publicó en el año 1999, El hombre silencioso, si no me equivoco, es el título de esa memoria, provee información que no sea información que complemente, ¿no es cierto?,
que complemente el material muy bueno y muy rico del file que ustedes consiguieron, por ejemplo, en el departamento, o el archivo migratorio, ¿no es cierto? El expediente del archivo migratorio de Daniel Wolfowitz, para conseguir que su hermano y sus sobrinas y todo el grupo familiar, lo que constituye realmente una familia transnacional. Y acá hay otro aspecto que me parece muy importante. El transnacionalismo no es solamente porque se desplazan de un lugar a otro, sino porque ya la familia está transnacionalizada cuando se quedan algunos, cuando se van otros, cuando llegan y no pueden salir, ¿no? Esta unidad analítica que sería la familia transnacional me pareció muy bien y muy interesante en el caso que ustedes tomaron de Daniel Wolfowitz. Pero la pregunta que yo me hacía cuando leía el trabajo es, por un lado, encontraba una riqueza muy grande de fuente documental en ese expediente, pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que dice este Daniel en su memoria que sea algo que no complemente, sino que integre, que llegue, que sea un punto de intersección, ¿no? La intersección de la memoria con la historia. Si la historia sería esos documentos que ustedes muy bien consiguieron en el archivo de migraciones, la memoria, vamos a decir así, es el texto de este hombre, ¿no es cierto? Bueno, este problema que yo lo señaló aquí, el signo de interrogación, no de crítica, sino el signo de interrogación, yo me lo he formulado muchas veces en trabajos que he encontrado, por ejemplo, una señora Mirelman, que llegó a Argentina y escribió, su marido escribió esa especie de memoria para sus nietos y para su familia, con materiales de archivo que yo tenía, que había conseguido en el Departamento de Migración de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí surgía algo, una pregunta que yo también me la formulo ahora. ¿De qué manera se puede construir esta historia de esta familia que llega, ¿no es cierto?, huyendo del nazismo y de la época de la Shoah, con materiales que son muy distintos? Y este es uno de los primeros, vamos a decir así, temas que yo me encuentro como temas de dificultad, ¿no? Como algo como problemático. Yo entendí de la descripción que ustedes hacen de las fuentes, que trabajaron, por ejemplo, con el Visual History Archive de Spielberg. Pero este señor, perdón, no él, sino el proyecto, no hacía historia oral desde el punto de vista histórico como nosotros lo entendemos. La técnica de la entrevista la usan, como ustedes saben, desde periodistas hasta antropólogos, desde historiadores a sociólogos. Pero los criterios para poder hacer una historia oral, si no están determinados ciertos proyectos y ciertos objetivos muy especificados del proyecto de investigación, puede salir para cualquier lado, ¿no es cierto? Y es muy distinto, y acá viene, digamos, mi pregunta también, y mi comentario, que las 10 historias o las 10 entrevistas que ya él logró hacer en base a un cuestionario, sabiendo los objetivos que a ustedes les interesaban de ese proyecto. Entre otros, y eso me entusiasmó, cuando dicen que también interesaba el tema de ciudadanía, por ejemplo. Entonces, aquí ya veo que hay un problema de una heterogeneidad y diversidad muy problemática, vamos a decirlo así, entre las 30, perdón, ustedes hablan de 150, hicieron una selección de 150 entrevistas que a su vez forman parte de un universo mayor, ¿no es cierto? Y aquí hay algo que yo quiero contarles porque yo tuve participación directa, no solamente en lo que hicimos en Buenos Aires para el Instituto de Judaísmo Contemporáneo, sino para lo que se hizo en el año 1900,
88, 89, 90, en el Proyecto México, en el Proyecto México de historias orales o documentaciones orales. Acá le traigo un viejo libro que es un catálogo en realidad, ¿no? A ver si se alcanzan a ver. Historia oral, testimonio de historia oral de los judíos en México. Yo entiendo que ustedes de aquí han visto algunas historias, pero yo pienso que algunas de las historias que además yo he hecho, o yo tuve el honor, yo diría, de entrevistar a alguna gente y le voy a decir cuáles, a quién, yo digo, bueno, pero no tomaron las cosas más interesantes que están contadas en esa historia. Me refiero a la historia de, ya le digo exactamente el nombre, Ruth, pero Ruth Goldstein de Ferry, que es un personaje. Ustedes la citan a Ruth, pero la citan solamente para recordar que ella se tuvo que escapar sin su marido, sin Ferry, de París, de Francia, la Francia ocupada, con su niño, Tommy, de 4 meses, que llega. Pero resulta de que esta mujer no solamente había sido una excomunista e intelectual berlinesa que se escapa y rompe con el Partido Comunista, cuando sobre todo va con su compañero a la Guerra Civil Española, y es voluntaria a la Guerra Civil Española, sino que cuando llega a México en el 38, se junta con un grupo muy importante, pero muy importante, de intelectuales, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es también historia de las ideas, historia de los cambios, ¿no es cierto?, que le provoca en México, que es el grupo de Víctor Serge, Egon Kirchner y grupo feminista. Ella era una gran feminista, una feminista que a mí me sorprendió en la historia que ella iba contando. Como le dije, empezó a hacer la historia Celia, no sé si recuerdo ahora el apellido, pero después la continué haciendo yo, digamos. Ella lo había hecho antes que yo llegara, pero cuando descubrí quién era ese personaje, me pareció que es, ya falleció, pero un personaje que dejó un testimonio muy, pero muy rico, donde hay muchísimos elementos. Entonces, si señalo esto es para señalar al mismo tiempo las dificultades, pero también las potencialidades que tienen el material que ustedes revisaron. Sobre todo materiales donde las entrevistas se hicieron con un criterio no a los Spielberg, sino desde un punto de vista académico y desde un punto de vista, digamos, como diría Enzo Taverso, la historia oral no es para comentar o para agregar o para matizar, sino es un conocimiento, es la subjetividad que entra en la densidad del proceso histórico. Y ese cruce, me parece a mí, que se puede hacer cuando o tienen una buena historia hecha, o también cuando tienen una memoria escrita, ¿no? Cuando son libros que pueden ofrecerles a ustedes una muy rica memoria de vida. Bien, dicho esto, paso a hacer algunas puntualizaciones muy precisas de algunas cosas que quería comentarles, ¿no? Ya le comenté lo de Ruth, pero por ejemplo, el itinerario de en la página 15, el itinerario de los Scheuer hasta conseguir visas para Chile, que ustedes recuerdan, me parece que falta explicar dónde y cómo las consiguieron. Está dicho solamente de que se consiguieron visas para Chile, pero también ustedes hablan de que este grupo tuvieron un rechazo al llegar a Valparaíso, pero sin embargo lograron conseguir visas. Bueno, acá ya tenemos, digamos, un breve introducción al gran tema que muy bien lo planteó tanto Daniela como Yael, del tránsito, ¿no es cierto? Del tránsito o de lo que ustedes llaman, si no me equivoco, lo dicen tránsito, ¿no es cierto? El tránsito en el sentido de
qué pasa entre un lugar de llegada y otro lugar de llegada hasta llegar finalmente al lugar de destino. Bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo que a mí me parece importante profundizar, ¿no? Después, un tema que no tiene que ver con las entrevistadas por ustedes o trabajadas por ustedes, sino con, digamos, las o los refugiados prestigiosos. Ustedes citan, por ejemplo, nada menos que a Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt, en la página 37, elige una reflexión muy profunda y muy más conocida de esta célebre refugiada. Y yo me pregunto, ¿por qué no se elige frases, no de una célebre refugiada, sino de la gente que ustedes han entrevistado o han encontrado en las memorias? Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que trabajar básicamente con el material de, aunque no sean célebres, que hemos tenido el gusto o el placer de entrevistar. Bueno, así como yo señalé a ustedes el caso de Ruth Goldstein de Ferry, que me encantó esta mujer, una anciana que en aquel momento, acuérdense que yo estuve allá en el 1989, 88-89, ya era una mujer muy anciana, pero de una lucidez y de una integridad intelectual, y de ya no hablar ideológicamente hablando, que me sorprendió. Y ahí me acordé de que en México hay un personaje también que salió de Alemania, de Berlín, ahora ya no recuerdo el nombre, pero que es el objeto de una excelente novela que yo la he comentado, de una escritora argentina exilada en México que conoció a esta familia. Esta escritora argentina, exilada en México en aquellos años de la dictadura militar argentina, se llama Tununa Mercado. Y Tununa Mercado escribió una novela cuyo título no me gusta, que se llama Yo nunca les prometí la eternidad. Bueno, no tiene nada que ver con lo que pasa en la novela, porque la novela es la biografía novelada, que tampoco es una biografía novelada, la ficción que ella escribe en base a una total documentación de historia oral que ella hace al hijo de esta mujer, que no recuerdo el nombre, que ya había muerto, y que es Tommy, ¿no? Que es un personaje que creo que todavía vive en México, pero que cuenta la historia de su madre y de su padre, que de Berlín, también comunistas, también gente de izquierda, participan en la Guerra Civil Española. Y luego del fracaso y de la derrota republicana, ellos van en un recorrido muy grande a México. Ahora, si señalo esto es porque a veces tenemos que buscar estas fuentes, no solamente en los archivos o en entrevistas orales, sino también en algunas pocas, pero hay algunas, y se las recomiendo, muy buenas novelas, ¿no? En el caso de Tununa Mercado, que tiene creo que ya 12 ediciones, es una novela del año 2000, 2000 y pico, ¿no? Y bueno, en un momento determinado me encuentro en la página 51 de que entró ilegalmente a Francia Sylvain Berengert. Y ustedes le hicieron una historia oral, a lo mejor pronuncio mal el apellido, pero yo lo anoté acá, Sylvain Berengert, ¿puede ser? Berger. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, a mí me interesó cuando leí esto saber cómo entró y cuándo y cómo, ¿no es cierto? Y me parece que debe estar en la historia que ustedes le hicieron estos datos, ¿no? O, por ejemplo, desarrollar más la ruta a Lisboa de los refugiados judíos, que ustedes también se refieren a ellos, que tuvieron, ¿sabe? De Lisboa fue un centro fundamental para
los emigrados, los refugiados, tanto para América Latina como América del Norte, ¿no? En ese sentido, recomiendo mucho el libro de mi colega Abraham Milgram, que escribió un libro, está en inglés, Portugal, Salazar, y en portugués, Portugal, Salazar y los judíos. Es un libro del año 2000, donde también analiza el tema Lisboa, y creo que hay algunos temas vinculados, algunos casos vinculados a refugiados que van a México, ¿no? Bueno, y allá, como ustedes saben, y lo dicen, pero lo dicen así un poco al pasar, actuó la Oficina Central de Europa en ese momento del Joint, estaba en Lisboa, después que cayó París. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que si hacemos una perspectiva transnacional, estos hitos o estos módulos forman también parte de esto, ¿no? Después, cuando se habla de las organizaciones, ahora entrando bien a México, cuando se habla de las organizaciones judías comunitarias, ¿no? de aquellos años, a mí me parece que se menciona el Comité Central, por supuesto, y también en un momento determinado se habla del Jewish Labor Committee de New York, pero casi no se habla del Bund. Ustedes saben que el Bund en Nueva York y el Bund en México de aquellos años ayudó y tuvo contactos y tenía listas de refugiados. Entonces yo creo que eso también me parece que merece ser destacado en un trabajo que, vuelvo a decir, que tiene aristas transnacionales como este, ¿no? Y además me parece que se podría recordar también, Daniela y Gael, México en aquel entonces, fíjense qué interesante, no era la opción principal para, como muy bien dicen ustedes, para estos pocos miles que llegaron refugiados, pero en el mapa mundial del comité antifascista, de los comités antifascistas, y sobre todo del famoso comité antifascista de Moscú, en el año 43, era muy importante a tal punto de que el único país latinoamericano donde el comité antifascista de Moscú mandó artistas, ¿no es cierto?, artistas de la envergadura de actores como Shloime Mijoels e Isaac Pfeffer, que después murieron en la época stalinista, fue México. Después de Nueva York fueron a México a buscar ayuda, y no solamente ayuda económica. Quiero decir, México al mismo tiempo no era el objetivo de los refugiados, pero al mismo tiempo el objetivo principal o el puerto primero de los refugiados, pero estaba de alguna manera, y ese dato que en el 43 llegaron estos artistas, me parece que valdría la pena también mencionar. ¿Cómo debería también ser mencionado más o desarrollado por lo menos a pie de nota o un footnote o quizás uno o dos renglones, cuando ustedes hablan de que uno de los refugiados llegó a la hacienda de Santa Rosa en la alcaldía de León de Guanajuato, ¿no? Este dato, la hacienda de Santa Rosa cerca de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, que albergó entre 1943 y 1947 a 1.500 o 1.400 y pico refugiados polacos, y muy pocos dentro de esos polacos cristianos, muy pocos judíos. Bueno, yo creo que eso también merecería un desarrollo, ¿no? Digamos, no un desarrollo, una mención, dado que es un dato muy importante. Hay un artículo del profesor Jaime Avni que se llama Entre Bermuda y Santa Rosa, el rescate de judíos durante el Holocausto en perspectiva mexicana, que si no me equivoco, apareció en la revista mexicana de ciencia política. Por último, ya terminando,
A todo eso tiene que ver esto que señalé de Santa Rosa, porque a ustedes les interesó contar que uno de los refugiados llegó con bombas y platillos, con una recepción muy cálida y con mariachis y con ¿no es cierto?, a Santa Rosa, ¿no? Los Bodek, si no me equivoco son los Bodek, ¿no? Y hablan también como información que recogen de boca de Bodek, que fueron recogidos en autobuses que los llevaron a la Ciudad de México, ¿no? Pero dice, organizaciones judías recibieron a los Bodek con autobuses que los llevaron a la Ciudad de México. Y me pregunté, ¿qué organizaciones judías? ¿Quiénes? Organizaciones judías de México. Por último, yo creo que en vez de citar expresiones de felicidad o de decepción de algunos refugiados cuando ya llegan a México, a mí me parece que es mucho más importante, dado los objetivos que ustedes declararon al principio del trabajo, ¿no?, como objetivo del proyecto, me parece más importante que el lector supiera cuáles fueron los nichos socioprofesionales y económicos de integración, la adaptación de los judíos a México. A mí me dio la impresión en un momento dado que, me equivoco con algunos que otros, pero me dio la impresión que la mitad que llegaron se fueron y la mitad se quedaron. Entonces, de un punto de vista, digamos, sociohistórico, el lector podría pensar, ¿eso le pasó a todos los que llegaron a México? Que la mitad se quedaron y la mitad se fueron. ¿Es representativa esto? Esta muestra, yo sé que ustedes no quisieron hacer una muestra sociológicamente representativa, esta es su historia de vida, pero eso también no puede quedar, me parece a mí, así flotando. Y acá está el tema que yo lo buscaba desde el principio cuando he leído que uno de los objetivos de ustedes era estudiar el tema de naturalización o nacionalización, ¿no es cierto?, ciudadanía. La pregunta que yo me hago es, ¿quiénes son los que se nacionalizaron de este grupo que se quedó? O aquellos que se fueron a Europa y volvieron ya con la nacionalidad mexicana. Esto me pareció otra observación que me despertó curiosidad. Y por último, las conclusiones, ¿no? Y ahí sí quiero compararlo con Argentina y con lo que yo hice para el caso de Brasil y también Uruguay. Bueno, yo veo que hay una similitud de que confirman que las redes familiares, y no las instituciones comunitarias y sociales, tuvieron un rol fundamental en la recepción de los refugiados, como patrón fundamental en la recepción o en el ingreso, ¿no es cierto? Eso lo digo porque yo hasta el día de hoy sigo discutiendo con algunos colegas, que no quiero nombrar quiénes son, que dicen que no, que la comunidad ayudó, y que no es verdad de que se los dejó librado a la buena de Dios y a su propia suerte, sino que ayudó. Bueno, en el caso argentino, allá funcionó dos instituciones muy importantes comunitarias que ayudaron. Una son los que se llaman sociedades de coterráneos, los Landsverein, que se llaman en yiddish, sociedades de coterráneos, gente que eran del mismo pueblo, o de la misma zona de Polonia y sobre todo de Rumania, que ayudaron con plata y ayudaron también pidiendo. Y el otro es el Hilfsverein. El Hilfsverein era la federación, no federación, bueno, la sociedad de ayuda de los judíos de lengua alemana, alemanes, austríacos y checos, y también gente de Checoslovaquia. Esos tuvieron un rol muy importante en Buenos Aires y en Montevideo. Mi pregunta es si esto también se dio o no en México, que desconozco esto, ¿no? Bueno, son algunas cosas que quise decir, porque me pareció que el trabajo es un trabajo valiosísimo, que tiene
es un trabajo de pionero, y hay que valorarlo así. Y para terminar, quisiera también decirle algo sobre el tema de la bibliografía. Me explicaste, Daniela, y lo entendí, de que ustedes en el nuevo trabajo, en la nueva versión, tienen que, entre comillas, satisfacer las aspiraciones también de aquellos que van a publicar el trabajo, que son sobre todo anglosaxón, que le interesa la historia de la Shoah a nivel global. Pero estos señores y señoras tienen que saber de que hay también bibliografía de América Latina en el mapa de la Shoah global. Y yo creo de que ustedes deberían pelear ese tema. Pelear significa incluir algunos de los trabajos importantes, algunos de los cuales ustedes mismos, la misma Daniela escribió para el caso mexicano, pero como escribimos varios de nosotros para el caso de Argentina, de Chile, de Brasil. Brasil tiene un montón de bibliografía, y es América Latina, ¿no es cierto? Yo creo que en eso ustedes no deberían renunciar. Es un tema también vamos a decir así, no solamente de honestidad intelectual y profesional, también un tema, nosotros somos latinoamericanos. Yo creo que nosotros en eso no tendremos que renunciar. Y felicitaciones, chicas. Gracias, Leo. Bien, gracias. Y muchas gracias, doctor Senkman. Daniela y Yael, ¿quieren responder un poco al comentario de Leonardo antes de abrir la discusión? Sí, les doy unos minutos. Sí, Leonardo, muchísimas gracias. Me parece súper sugerente todo lo que pues has aportado y todas las ideas que nos has dado. Algunas cosas estaban en una versión previa de este trabajo. Citábamos, por ejemplo, la novela de Tonuna Mercado. Sí, qué bien. Sí, teníamos una sección sobre la integración. O sea, después de la llegada había un apartado que se llamaba la integración, en donde analizábamos justamente qué pasaba con estas familias una vez que llegaron a México. Pero el problema es que se iba haciendo largo y cada vez más largo y cada vez más largo, y pues decidimos sacrificar esa parte para acortar un poco, porque si no, sentíamos que no nos permitía profundizar lo suficiente en cada una de las secciones anteriores y que ya estaba quedando demasiado largo el artículo. Entonces, es cierto que quizás lo tenemos que volver a valorar, quizás hay que apretar más las secciones anteriores y eventualmente habrá que escribir un libro, quizás, pero para un artículo pues ya no nos cupo, ¿no? Y otra de las cosas que señalas, no tenemos la información. Es decir, no sé si hay que ponerlo en una nota a pie de página, pero no sabemos los Sherwood cómo consiguieron las visas a Chile. No hay ningún dato al respecto, o no sabemos, por ejemplo, qué comités judíos fueron a recibir a los Bodek. Una de las cosas que hemos platicado ya él y yo es que en algunas ocasiones son los propios refugiados los que cuentan su historia, pero en muchas otras son los hijos que eran chiquitos, ¿no? En el caso bueno, en varios casos. Entonces, sobre todo con los comités judíos, ¿no? Hay mucha falta de información. Les dicen los comités judíos nos ayudaron durante el trayecto, pero no se sabe si es el Joint, si es el Haya, si es el comité judío local de la ciudad, en fin, o sea, hay unos agujeros ahí de información que, no sé, Leonardo, en tu experiencia, ¿qué sugerirías para poder resolver esto? Si poner una nota a pie y decir, lamentablemente no tenemos más información, o no sé cómo subsanar este problema. Esa sería una de mis preguntas para ti. Y la otra pregunta sería si valdría la pena meter la parte de la integración o quizás dejarlo para otro artículo, no sé, tampoco. Me parece interesantísimo. El tema de la ciudadanía a mí me interesa muchísimo. Quiénes se naturalizan y quiénes no, y cómo, ¿no? Porque más también les cuesta mucho trabajo.
pero sentimos que ya no daba este artículo más. No sé tú cómo lo ves, no sé ya si quieres antes también decir algo. Pues solamente agregar que cuando mandamos una primera versión, uno de los comentarios fue justamente que elimináramos la parte de la integración o que profundizáramos más, pero que no la dejáramos a medias. Y entonces, para profundizar más, tendríamos que sacrificar más el tránsito. Y justamente no queríamos, o sea, era una decisión muy dura hacer eso. Entonces lo dejamos. Y yo lo que pensé, bueno, en un intercambio con Daniela, es que la llegada, o sea, el momento de desembarcar, de ya tocar tierra mexicana, como que es suficientemente también rico en información, complejo, difícil, lleno de obstáculos y también de una mezcla de emociones, que quizás dejarlo ahí y hacer otro trabajo sobre integración, porque si no es como que todo muy superficial, ¿no? Y también por el tema, o sea, hace rato platicábamos cómo nos parece que, por ejemplo, durante tanto tiempo la liberación por parte de los aliados en Europa era vista como un momento de euforia y de libertad máxima, y luego la historiografía dio cuenta de que no, que era traumático, no era muy complejo, y nos pareció que la llegada a estos países muchas veces también es muy romantizada, y que por eso el momento de llegar, ¿no? Con todas las dificultades que eso implicó, pues también como que permitía cuestionar esa narrativa que ha prevalecido, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces dejarlo ahí y quizás en otro trabajo, trabajar a fondo el otro tema, ¿no? Que merece, ¿no? Pues muchísimo espacio, o sea, no dejarlo así como una, pues embarradita. Y la otra cosa que quería decir es en relación al Visual History Archive. Es cierto que el archivo es tremendamente problemático, me faltó decirlo cuando mencioné las dificultades. Lo hemos consultado múltiples veces, hemos trabajado con él intensamente, pero es lo que hay, ¿no? En relación a mucha gente que no, su voz no está plasmada en otras fuentes. O sea, las entrevistas que ustedes hicieron, que son maravillosas, y que hoy están depositadas en el CEDIHUM, que son audio y que son, que también nos han facilitado las transcripciones, no incluyen las voces de muchos otros que sí están en el otro archivo. Entonces, eso es lo que, o sea, ese collage de fuentes es con el que contamos y no quisimos dejar fuera otras voces también. La otra dificultad que hay con el VHA, a diferencia de lo que ustedes hicieron, es que el foco no era la migración. Entonces, son relatos muy superficiales y por eso también carecemos luego ahí de, pues no solo datos, sino incluso la subjetividad misma, o sea, no lo explora la entrevistadora o el entrevistador, o sea, no les hacen preguntas más profundas, o sea, lo pasan por encima. Frustrante, sí, huecos, sí, pero eso es lo que hay. Entonces, y ya esta gente ya no vive, entonces ya no nos podemos acercar a ellos o a ellas para preguntarles de nuevo. Entonces, bueno, solo quería aclarar que estamos conscientes de esa dificultad metodológica. Bueno, sí, mira, el tema es que, vamos a decirlo en términos de proyectos de investigación. Una cosa es un proyecto de investigación, otra cosa es, tengo que escribir un artículo de 25 páginas o de tantas miles de palabras para una revista que te acota esto y otro, ¿no? Yo realmente debo decirte que trabajo al revés. Yo primero trabajo para expandirme en un proyecto y de ese proyecto después elijo aquello que está ya mejor trabajado para mandarlo a una publicación, ¿no? Yo no digo con eso de que ustedes no tienen que mandarlo a la publicación, no me interpreten mal, ni quiero ser pájaro de mal agüero, ni tampoco frustrarles la publicación. Pero, por ejemplo, yo elegiría 3 o 4 de las cosas de aquella gente que siempre tiene información. No sé, y sobre todo de aquellos que ustedes entrevistaron, de las 10 entrevistas que tú y a él, entiendo que tú fuiste la que más entrevistó, ¿no es cierto? Más aquellos trabajos que ya están en el proyecto de historia oral que me tocó participar en México. Te dije el caso de Ferry, de Ruth, por ejemplo. Yo pienso que habría que volver a ella, como habría que volver a lo mejor a otra gente que, por ejemplo, lo que hoy dije al principio de Daniel Wolfowitz, ¿no? Que también hay una rica información. Yo diría que el caso de Daniel Wolfowitz sería el caso donde ustedes
tenido la gran suerte de conseguir todo el file, todo el expediente del archivo de migraciones, donde está toda la historia de él, y una memoria, y señalar lo que él se calla. Ese es otro tema que no hemos hablado. Ustedes hablan solamente de aquellos que se dice, y todo lo que han callado o lo que no quisieron hablar, tanto en la entrevista oral como en los trabajos escritos. Yo creo que es muy rico trabajar en los silencios, en lo callado, en lo omitido, y que ustedes puedan mostrar esto confrontando cosas, porque para el caso de Daniel ustedes pueden confrontar el expediente con párrafos o páginas, ya diría yo, de la historia, de la memoria, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo decirte, y bueno, no quisiera que lo tomen a esto, que les diga, no, no lo publiquen, esto, el trabajo no es para publicar, no dije eso. Yo debo decir cuáles son mis preferencias, ¿no? Y yo prefiero que sigan trabajando, porque como les dije, el gran valor de este proyecto, y no es simplemente una cosa de decirlo así, de boca para afuera, es un proyecto de pionero, porque no hay trabajos focalizados en la unidad analítica que es la familia transnacional de los refugiados. Ni de los refugiados ni de los inmigrantes. Fíjate vos que el caso de los inmigrantes judíos, como de inmigrantes en general, no judíos, recién en las últimas décadas se empezó a trabajar el tema de la transnacionalidad de ellos, ¿no es cierto? Las remesas que mandaban, cómo se educaba el hijo cuando vos estás en España, me refiero sobre todo colombianos y centroamericanos que están en Europa. Pero digamos, el lente analítico de la familia transnacional en inmigración, sí, hay trabajos muy interesantes sobre las cartas que se mandaban, ¿no? Las cartas que se mandaban y además la dispersión familiar. Bueno, y yo creo que ustedes con este trabajo están dando están marcando, digamos, un nuevo curso de acción académica, bueno, una investigación pionera. Muchas gracias, doctor Seckman. Pues creo que hay mucho de qué hablar para seguir con la discusión con los participantes. Creo que hay muchos aspectos de la investigación que nos quedan muy claro que hay desafíos importantes tanto con historia oral, con complementariedad y diversidad de fuentes, ¿no? Cómo integrar todo en un texto académico a veces sí resulta desafiante. Ojalá los participantes del seminario también puedan quizás dar algunas ideas, algunos comentarios, algunas preguntas a las autoras. Pablo, no sé si quieres intervenir antes de abrir la discusión a los demás o abremos la discusión. No, bueno, felicito muchísimo a Daniela y a Yael y el espléndido comentario de Leonardo, ¿no? Pero yo sugiero abrir una ronda de preguntas, comentarios, sugerencias. Claro que sí. Si tienen preguntas o comentarios, observaciones, por favor pueden levantar la mano, o sea, la manita con el Zoom o físicamente, si es más, veo a Saúl Hernández. Antes de darle la palabra, veo también en el chat un comentario que nos llegó durante los comentarios del doctor Seckman, de Francisco Acosta, un alumno de la maestría del CIDE, nos pregunta, pues más bien hace la observación diciendo, quizás sea prudente analizar los cuestionarios de refugiados del Comité Central Israelita de México, ya que ahí viene información sobre ayudas institucionales e individuales.
además de dar información acerca del lugar de origen, escalas y finalmente la llegada a México. Entonces es un comentario para ir ampliando todavía más ya la enorme cantidad de archivos. Entonces teníamos a Saúl Hernández, luego veo a Andrés Esteva y Abraham Trejo Terreros. Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Qué gusto estar aquí con ustedes, aquí desde San Luis Potosí. Les mando un saludo y un abrazo. Digo, más que un comentario, una pregunta, creo que es una recomendación. Digo, finalmente, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Daniela Gleiser y Yael desde hace mucho tiempo. Entonces, quisiera más que nada como, pues, una recomendación. Creo que sería como importante como observar el proceso migratorio judío también desde otras latitudes, ¿no? Generalmente desde otras latitudes, pero en el resto de la República Mexicana. Hay poco trabajo, efectivamente, sobre judíos en México, en otras partes de México, pero, por ejemplo, aquí en San Luis, apenas se hizo un esfuerzo hace algunos 3 años, creo que ya se publicó este libro, que es Judíos Askenazitas en San Luis Potosí, las familias. Aquí está, ahí para que vean la portada más o menos. Y lo comento porque, digo, no es un trabajo de análisis, es más bien un trabajo, es una genealogía que, bueno, aquí van como mezclando el trabajo genealógico con una brevísima historia oral, ¿sí? No es la gran historia oral. Entonces, ubico, a partir de su trabajo, a partir del trabajo de Daniela y de Yael, ubiqué aquí algunos apellidos que se encuentran justo en este libro, que creo que pueden conectar con con otras latitudes y que creo que pueden relacionarse perfectamente de cómo se fueron distribuyendo, porque aquí también los descendientes, los hijos y nietos están hablando de cómo sus abuelos llegaron a México y cómo llegaron a San Luis Potosí. Están hablando del proceso muy acotado, pero nos están diciendo otra cosa. Además de las fuentes, ¿no? Las fuentes que aquí traen al final. Es un libro de 380 páginas que Daniela y Yael me comprometo a escanearlo y enviárselo. Es todo mi comentario y muchas felicidades y un abrazo a todas y a todos. Qué gusto escucharles y verles. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Veo en el chat hay alguien que pregunta por la portada del libro. No sé si lo puedes... Muchísimas gracias. Judíos Askenazíes en San Luis Potosí. Perfecto. Sí, es de Homero Adame, Jesús Garza Herrera y Emilio Borjas Rubín de Celis. No es el mejor libro, pero es un gran esfuerzo, ¿sí? Porque nos hacen mucha chamba los que nos dedicamos a la extranjería también, ¿sí? Entonces, aquí está el libro y me comprometo a mandarles el PDF lo más pronto posible. Muchas gracias. Me gustaría hacer un comentario a la interesante observación que hizo este joven, justamente tomando un caso de una ciudad como San Luis Potosí, los judíos de San Luis Potosí. Ustedes saben que la cantidad y la escala de una localidad o de un país en esos estudios no es lo más importante. No tienen que compararlo con ciudades grandes o con países como Brasil o Argentina, por ejemplo, que llegaron mucha gente. Y en ese sentido me olvidé de comentarle, pero agradezco al joven que acaba de recordar el caso de los judíos en San Luis de Potosí, que en Ecuador, en el país, en Ecuador, también 30 familias llegaron a una hermosa ciudad que es Cuenca, Cuenca en Ecuador. Y se hizo un trabajo que lo recibí no hace mucho, que es una licenciatura, es una especie de maestría también, ¿no? ¿Cómo se transmitió la memoria? Se llama así. ¿Cómo se transmitió la memoria del Holocausto en el Ecuador? Fuentes orales y su uso para la historia. Judíos en Cuenca durante 1930 y 1945. Claro, a diferencia del proyecto de ustedes que toman entrevistas a gente que
que sobrevivió esa época o que son descendientes de esa época, lo que le interesaba a esta, que no recuerdo ahora el nombre, pero se lo puedo mandar después, el nombre de quien hizo la tesis, era reconstruir aquellos que estaban llegando en aquellos años. Fíjense que 1930, 1945 es el periodo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la época de lo que se llama la época también de la Shoah o del Holocausto. Y lo que le interesaba es cómo conciliar las historias de descendientes de esa gente, porque muchos ya no estaban, con documentación o con fuentes históricas duras, digamos, como ustedes también trabajaron para el caso de Ciudad de México. Pero aquí lo que me interesaba es hacer una especie de comparación entre los judíos que llegaron en esa época en Cuenca con los judíos de San Luis Potosí, ¿no es cierto? No era eso el comentario. Muchas gracias. Vamos a seguir con la ronda y luego voy a devolver la palabra a las autoras para que tengan chance de responder. En mi lista tengo apuntados a Andrés Esteva y Abraham Trejo. Y veo que también Pablo Yankelevich acaba de levantar la mano. Entonces vamos a seguir este orden, si les parece. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, Hola. felicidades a las autoras. Me parece un texto fantástico, sobre todo para quienes trabajamos, obviamente, este tema de migraciones. Yo trabajo con libaneses maronitas, que son libaneses católicos, y es una forma de aproximarse precisamente a estos vacíos que tenemos, y en este sentido va mi pregunta. ¿Cómo trabajamos con aquello precisamente que el doctor mencionaba, con lo que no sabemos, con los silencios? ¿Cómo se puede reconstruir el proceso de migración o de adaptación a una sociedad, digamos, a veces muy similar, en otras ocasiones muy distinta, como es el caso de la sociedad mexicana, cuando también hay una experiencia que nos dice o que le presenta a nuestras informantes que todo fue bueno, y entonces hay una necesidad de callar todo aquello que no les vino tan bien, que no les agradó? ¿Cómo manejan ustedes esos silencios entonces a partir de lo que no se dice y de lo que no está en los archivos, de toda esta información que a veces no encontramos? Y una segunda pregunta es si sería pertinente establecer o pensar que México es caso de excepcionalidad en el caso de la migración judía. Me explico. Ustedes mismas mencionan desde el principio que son 2,000 migrantes judíos a lo largo del periodo del nazismo. Y antes de eso tampoco es que hubiera tanta, la comunidad fuera tan grande. Entonces, es una excepcionalidad en el caso de que son muy pocos, y esto también hizo el proceso con menos información y a lo mejor ayudó a que los consejos se consolidaran con mayor facilidad, porque la ayuda era mucho más sencilla, porque no eran tantos a los que tenían que ayudar, porque hay una realidad, o sea, no solo fue la ayuda en el momento de la migración durante el nazismo, sino después. Acabo de revisar hace poco algunos expedientes sobre una asociación médica que todavía funcionó hasta la década de los 70 en la Ciudad de México, que ayudaba precisamente sobre todo a los niños de la comunidad judía, los llevaba de campamento a Cuernavaca. Entonces, también eso nos puede hablar un poco sobre cómo se va a construir esta experiencia, porque al final en México eran tan pocos que se les pudo ayudar con mucha más facilidad que lo que fue en otros países de Sudamérica, donde la migración fue mucho más extensa y donde costó más trabajo este proceso de, no sé si de adaptación o de presencia en México, y también admitir que pues es una comunidad muy pequeña y aún así tuvo un impacto muy fuerte en la historiografía nacional. Gracias. Gracias, Andrés Esteva, muchas gracias. Entonces, Abraham, sí, aquí está Abraham. Abraham Trejo, te damos la palabra. Sí, gracias. Hola, buenos días a todos. Daniela, Yael, felicitarlas. Me parece un texto bien interesante, tiene un montón de ideas muy sugerentes. Yo, las preguntas que tengo son más bien desde una lectura que hago, que me causaron, o sea, ya escuchando su presentación, que es están pensando en un artículo para publicación. Entonces, las preguntas que tengo son más bien para temas o asuntos que me generaron confusión a lo largo del texto, ¿no? Unas que se pueden solucionar, me parece, de alguna manera relativamente fácil, es
hablan desde el principio de refugiados, pero eventualmente nos empiezan a hablar de exiliados, asilados, y si entonces eso permitiría una nueva categoría de análisis para las familias que están viendo. Y la otra que lo junto con el comentario de Leonardo entiendo que hay una gran variedad de fuentes y quizá valdría la pena presentar en algún momento desde dónde están hablando, no solamente si es un archivo, un expediente dentro de un archivo, sino también, y esto me parece que sí lo mencionan ustedes, hablan de testimonios, de pronto en las citas aparecen memorias, qué es lo que nos están presentando y por lo tanto, qué nos están diciendo estas fuentes. Me parece que esto queda muchísimo más claro en el último apartado de la llegada a México. Es bien contrastante cómo unos hablan de México maravilloso y otros México el caluroso, el lugar al que no quieren llegar. Mi pregunta es, ¿esta apreciación o esta reinterpretación tendrá que ver desde el lugar, desde donde están hablando? ¿Se quedaron en México estas familias? ¿O están hablando como gente que salió del país y por lo tanto podría estar tiñendo o medio reinterpretando esa memoria, testimonio, como sea que lo estén trabajando? Y como este ejemplo creo que encontré un par en el texto, se los marco después en un correo que se los reenvío. Y la otra, a lo mejor esta es muy, muy obvia, pero me parece que valdría la pena afianzarla desde el principio del texto. ¿Qué es un núcleo familiar completo? ¿Qué es una familia en última instancia? Porque los casos de los que nos están hablando de pronto hablan de familias desintegradas porque dejaron a los padres del padre con un hijo extra, etcétera. Entonces, y simplemente conforme a la muestra que tienen de las 30 familias, de quienes nos están hablando, porque al final terminan en las conclusiones hablando de núcleos familiares completos, y creo que podría amarrarse desde el principio. Bueno, me generó confusión y quizá podría amarrarse desde el principio. Y la última, entiendo perfecto esta presentación que hacen de que México no fue una opción o no fue la primera opción, sino que se presentó dentro de un abanico de posibilidades, pero que al mismo tiempo había el 56% o más de la mitad de esta muestra que tienen, sí terminaron llegando a México, tenían familiares aquí. Lo que yo no veo en este texto al menos es cómo esta gente sirvió de contacto para los abogados, para que el azar sí sirviera en estos, los que estaban metidos en el negocio de los diamantes, etc. Entonces, ya, hasta ahí mis preguntas, comentarios. Gracias y felicidades. Gracias, Abraham, por las múltiples observaciones muy útiles. Muchas gracias, Abraham. Pablo, ahora sí, si quieres, te damos también la palabra. Sí. Bueno, yo tengo, perdón, unos poquitos comentarios, de alguna manera, en la estela de lo que observó Leonardo. Y esto al margen de los límites que evidentemente les impone una publicación, pero seguramente lo que ustedes están haciendo dará para mucho más que un artículo. Entonces, yo me pregunto y me llama la atención lo siguiente, y esto Daniela lo conoce muy bien y Yael también. Ustedes tienen los tránsitos de aquellos que no llegaron por judíos, de aquellos que llegaron por sus redes de militancias políticas, sobre todo las redes comunistas, ¿sí? Tenemos inclusive una novela que se llama Tránsito, ¿sí? De Anna Schiggers, en donde
cuenta exactamente lo que a ustedes les interesa. ¿Sí? Entonces, el primer comentario tiene que ver con eso. Yo sé que los sujetos de su investigación no es Anna Shigers, pero por contraste tienen los otros tránsitos. ¿Sí? Sería interesante poder comparar, ¿sí?, por dónde llegan unos y por dónde llegan otros. Cuáles son las redes de unos y cuáles son las redes de otros. Y creo que eso no sería muy complicado porque ustedes lo conocen muy bien. ¿Sí? Entonces, este es un primer comentario. Es decir, así como aparecen las memorias de Wolkowitz, etcétera, bueno, hay testimonio desde el otro lado, del lado, digamos, de este exilio mucho más político. ¿Sí? Las memorias de Ren, la misma Anna Shigers, Egon Kisch, etc. Hay texto autobiográfico ahí, en donde también puede nutrir, digamos, los otros tránsitos en comparación a los que a ustedes les interesan. Ese es un primer comentario. Un segundo comentario, y aquí yo creo que Leonardo le asiste absolutamente toda la razón. Pablo, de pronto no se te escucha. Creo que a Leonardo le asiste toda la razón. ¿Me escuchan? Sí. ¿O no? Si te acercas, sí. En el sentido de entender el testimonio oral, no necesaria ni únicamente como complementario al escrito, ¿sí?, sino en confrontación al testimonio escrito. ¿Sí? La posibilidad de, digamos, enfrentar, ¿sí?, lo que se recuerda desde la memoria con lo que se registra desde lo que llamamos documento histórico. Y hay una memoria, para empezar, que es una memoria, digamos, historizada. Es una persona que recuerda hoy, después de 70 años. ¿Sí? Hay un tamiz brutal de reelaboración del recuerdo. Y hay un tamiz que está absolutamente marcado por una cosa que se llama el agradecimiento. ¿Sí? Es decir, se agradece simplemente por el hecho de estar vivo. Entonces, lograr colocar un testimonio escrito en 1942, 43, o en las fechas que ustedes quieran que hayan llegado, con un testimonio recogido 70, 80 años más tarde, tiene problemas. ¿Sí? Por supuesto que ustedes no lo pueden resolver, porque el tiempo es implacable, pero sí tener la conciencia de esa distancia. Y no entender la memoria únicamente como un complemento de la historia, sino efectivamente como una manera de confrontar esa historia. Entonces uno pregunta, ¿efectivamente ese agradecimiento existió? ¿Fue tal? ¿Cómo se construyó el agradecimiento? Simplemente algunas preguntas que no se tienen que dar por hechas, ¿sí?, sino como parte de un proceso de construcción de la propia memoria. Luego, tengo dos preguntas. Esta es una vieja discusión que yo tengo con Daniela. La pregunta es muy sencillo. La gente que llegó, independientemente de las mordidas que tuvieron que pagar, ¿sí?, llegaron a través de trámites de lo que hoy llamaríamos reunificación familiar. Es decir, había familias aquí que estuvieron pidiendo visas para sus familiares. No sé si encontraron esto, porque, bueno, yo he encontrado documentos, pero nunca en el archivo migratorio, sino en el Archivo General de la Nación, de solicitudes de, llamemos, unificación familiar, que luego, que antes de darle curso, son investigadas por la policía política
para ver si estos tipos efectivamente son confiables o no, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría conocer esto. Y el segundo asunto, porque de esto yo me he encontrado casos de manera aleatoria, porque no es lo que yo estaba buscando, de rescate y refugio de judíos que entran a México vía Estados Unidos. Es decir, logran sacarlos los familiares que están en Estados Unidos, pero Estados Unidos no les da visa, porque también está restringida la migración judía a Estados Unidos. Y estos familiares, sobre todo familiares en el suroeste de Estados Unidos, negocian con autoridades migratorias visas en México, y los lugares de residencia son lugares fronterizos en el norte del país. Yo no sé si ustedes han encontrado casos así. Y por lo general esta gente en los finales de los 40, principios de los 50, reemigra. Es decir, se unifica con su familia del otro lado. Y del otro lado se hay memoria. Del otro lado se hay rescate de esa memoria. ¿Sí? Porque en realidad fue rescatada como memoria norteamericana, de migrantes ya en Estados Unidos, pero con un paso previo de varios años en México, sobre todo en Ciudad Juárez. No sé si han encontrado algo así en sus casos. Hasta aquí. Y felicitaciones y muchísimas gracias a Leonardo. Catherine, ¿te parece si intervenimos antes de...? Es lo que iba a decir, vamos a terminar la primera ronda aquí para darles chance. Hubo muchos comentarios, muchas ideas que hay que ir discutiendo. Entonces, pues les damos la palabra y luego tengo apuntado a Marcela Martínez y Gerardo Medina, que también tienen comentarios. Entonces, Daniela y Yael, por favor, les doy la palabra. ¿Quieres empezar tú, Yael? Está bien. Bueno, primero gracias por la recomendación del libro, muy, muy generoso de tu parte quererlo escanear, yo creo que lo tendremos que buscar. Y bueno, nada más digo, sí, gracias por todos los comentarios, no puedo responder a todos, pero en relación a lo que dijo Abraham, me dejaste pensando, Abraham, un gusto encontrarte ahora en este espacio. Yo creo que... es cierto que si bien, por ejemplo, las memorias de Daniel son muy, muy posteriores a la experiencia, cuando ella describe sus primeras impresiones de México, a mí me da la impresión que ella sí se está remontando a ese momento cuando las narra, porque sí fue una familia que se quedó a vivir acá, sí fue una familia que se integró y además también estaba agradecida, o sea, también hay ese relato de agradecimiento y sin embargo, el relato que construye sobre las primeras, la llegada, ¿no? y el viaje del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, etcétera, no es nada positivo. Entonces, pensaría que sí se remonta a esa memoria profunda de la que han hablado Dori Laub, por ejemplo, en ese momento, cuando ella lo está narrando. Es mi impresión. Claro que le podemos dar múltiples lecturas a sus memorias, ¿no? En cuanto a la pregunta de Pablo, yo no voy a dejar que Daniela contestes la de reunificación familiar. Me parece que sí tenemos casos, ¿no? De este tipo y también de investigación por la policía política, indagaciones profundas sobre si es gente confiable o no cuando fueron prisioneros de guerra, niños huérfanos, etcétera. O sea, es impresionante eso, pero dejo que tú en la parte más legal, ¿no? A lo mejor histórica, legal, contestes. Pero la segunda de casos que llegan a México por un familiar en Estados Unidos, de estas 30 familias no recuerdo que ninguno fuera así. Pero sí tenemos el caso del señor Luis Tillman, que llega en 1947 y que su tío había vivido en México, se fue a Estados Unidos, y desde Estados Unidos lo trae a México. Entonces sí hay casos así. ¿Cuántos? No tengo la menor idea, pero por lo menos sé el caso de él que fue así. Ahora, él nunca se fue a Estados Unidos porque se casó en México y ya se quedó, pero la prima o la tía, me parece, con la que llega, de la misma forma, ella sí se va a Estados Unidos y ya nunca vuelve a México. Entonces también hay una heterogeneidad en este núcleo familiar, ¿no? En cuanto a esto. Bueno, eso para
darte oportunidad a ti, Daniela, y que sigan los demás comentarios. Ok, gracias, Yael. Pues voy a empezar de atrás para adelante. Pablo, no sé, en ningún momento se alude a reunificación familiar, o sea, nunca existe esa figura. Lo que existe es familiares apelando a la ley de población, al artículo 82, que dice, el artículo 82 permite la llegada de familiares, pero es algo como muy excepcional que tienen que pelear mucho, o sea, no es algo como que el Estado dice, ah, sí, perfecto, ustedes tienen familiares, no hay problema, ¿no? Y aún estas visas son compradas, es decir, yo no sé si queda suficientemente claro en el artículo, pero ya que les mandé el texto, luego entre mis múltiples fotos de archivo apareció que lo que pagaron una de las familias por las visas de 3 personas fueron $2,300, ¿no? Que en la época además era un dineral. Entonces, lo que hacen estos parientes es... y creo que con esto respondo otra más, negociar con gobernación, que tienen derecho y como tienen derecho les dejan pagar la mordida. O sea, ese es el mecanismo. Si no tienes derecho, no hay, si no hay parientes aquí o hay algún caso de excepción, no hay como ni inicio de la negociación, ¿no? Gracias a que la ley lo permite, bueno, entonces nos podemos arreglar. Entonces, creo que hay que puntualizarlo todavía más, que estas visas se negocian aquí, pero por eso hablamos del capital social y el capital que tienen los propios parientes, porque tienen que entender esto, tienen que entender que se pueden negociar las visas, que se puede pagar y tienen que tener algún contacto de intermediación. Entonces, algunos no lo logran porque no tienen interlocutores con el secretario de Gobernación o interlocutores para, bueno, ¿a quién le doy la mordida? ¿No? O algunos no tienen el dinero, pues. Entonces, me parece que así funciona el asunto. Otra de las preguntas que se hicieron, creo que Andrés dijo si es pertinente pensar que México es excepcional en el sentido de que como eran pocos los que llegaron, pues se les pudo ayudar más. Yo creo que es un muy buen punto. Yo creo que sí, lo que muestran justamente los cuestionarios a los refugiados de los que hablaba Francisco en el CEDIJUM es que se los asiste en la llegada. Esos cuestionarios muestran, por ejemplo, que muchos llegaron enfermos, que muchos necesitaron ayuda médica y que muchos necesitaron ayuda durante los primeros años, sobre todo las mujeres que llegan solas, las mujeres que llegan con hijos, como la señora Bodek, y como Edith Papanek, por ejemplo, pues sí son asistidas durante varios años, entre otras cosas porque el gobierno les cobra anualmente una garantía de repatriación, que tienen que refrendar cada año, tienen que pagar, y para eso generalmente piden ayuda. Sí me parece, Pablo, el tema me parece súper interesante y sugerente esta idea de comparar con los refugiados políticos. Pero yo lo que encuentro, incluso en la novela de Transit, incluso en las memorias de los refugiados políticos, es que tampoco detallan muy bien cuáles son las redes que los están ayudando. Es decir, llegan con ayuda del Partido Comunista o llegan con ayuda de grupos socialdemócratas, etcétera, pero no dicen muy bien, bueno, ¿quién autoriza esas visas? Bueno, autoriza Gobernación, pero, y lo que yo encontré en la correspondencia entre el Comité Judío Laborista de Nueva York y el Grupo Bundista aquí, la Sociedad Pro Cultura y Ayuda, es que ahí hay refugiados no judíos, refugiados políticos no judíos. Y creo que eso hay que decirlo porque estas organizaciones también están asistiendo, lo que indicaría que las redes políticas no son tan eficientes para salvar a esta gente. Pero bueno, de todo lo que dijeron, Abraham, totalmente de acuerdo que hay que quizás clarificar si estamos hablando de refugiados, exiliados. De pronto, para no decir tanto refugiado, usamos la palabra exiliados, pero es una cuestión más de estilo que de otra cosa, pero quizás hay que aclararlo. Y también... también lo que es un núcleo familiar, ¿no? Porque a veces estamos tomando 2 generaciones, pero a veces 3, ¿no? En el caso de los Rubinstein, por ejemplo, si hablamos de los abuelos, los padres y los hijos. Pero bueno, yo lo que quisiera decir es que lo que más me preocupa de todo, lo que dijo Leonardo, lo que dijo Pablo,
es esta idea de que la historia oral no sirve para ilustrar, sino para confrontar a veces el documento de archivo o el documento escrito. Y yo pensaba que estábamos haciendo justamente eso. Porque, por ejemplo, los relatos de la llegada, o más que los relatos de las impresiones, que si son positivas o no, la ansiedad que les da desembarcar, eso justamente, ¿no? Es información que viene de la historia oral y que está confrontando esta idea de que, bueno, ya que llegaron a México, México es un país maravilloso que los recibe con puertas abiertas, sino que es una ansiedad tremenda el desembarco, los dejan noches, semanas a veces en el barco hasta que se arreglan y pueden desembarcar. Y esta entrada a México ya tan, pues, conflictiva, ¿no? Que afecta mucho también, pues, el ánimo con el que entran, ¿no? El estado anímico, porque no se acaba nunca esto de que en ningún lado los aceptan, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, incluso durante el tránsito, los testimonios sobre, pues, cómo no sabían nada de México, ¿no? Es más, en una primera versión habíamos puesto, Yael y yo, que nosotras habíamos supuesto inicialmente, y en parte a partir de mi trabajo, que los refugiados, lo que los atraía era la posición de México en la Sociedad de las Naciones, ¿no? México protestando por las anexiones de los nazis y México protestando por las anexiones de los países totalitarios, y pues Narciso Bassols y Luis y Rodríguez y la posición frente a la Guerra Civil Española. Y lo que encontramos en los relatos, ni uno alude a esto. Ni uno dice, es que nos pareció México un país progresista, interesante, y por eso nadie. Entonces ahí lo que estamos usando justamente es la historia oral y el testimonio para decir, para confrontar la literatura histórica, que yo había supuesto eso, ¿no? Y estoy diciendo, no, pues la suposición era incorrecta. Nadie está apelando a la posición política de México a nivel internacional para que México les pareciera un país interesante y para venir a México. Entonces, yo siento que estamos haciendo eso, utilizando la historia oral para confrontar ideas nuestras previas o ideas de otros, y decir, no, lo que están diciendo los propios refugiados es otra cosa, ¿no? Lo que están mostrando es otra cosa. Entonces, a mí me preocupa eso, porque si no lo logramos o no lo logramos lo suficiente, esa era toda la intención de este artículo, ¿no? Es decir, ver la experiencia de los sujetos y confrontar con lo que habíamos supuesto que les había pasado. No sé si algo más que haya quedado, pero creo que... nada más una cosa con respecto también a lo que decía Andrés, de si como eran pocos, pues se les pudo ayudar. Hay un montón de esfuerzos para traer gente que no llegó. Eso sí hay que decirlo, o sea, los esfuerzos no se refieren a estos 2,000. Los esfuerzos se refieren a un universo mucho más grande de refugiados que trataron de llegar a México. O sea, estas son, pues, los casos de excepción, ¿no? Es los que tuvieron suerte, los que tuvieron dinero, los que tuvieron contactos, los que tuvieron parientes, o todo eso junto y pudieron llegar a México. Pero hay un universo gigantesco de solicitudes de asilo rechazados, de gente que trató. Creo que hasta Yael tiene una historia familiar donde su bisabuela no pudo traer a su familia, ¿no? O incluso esta novela que se llama, ¿cómo se llama? La de los Ulkin, Yael, La que escribió, sí, de la mamá de Chila. La que escribió Chila Kung. Ahorita nos acordamos. Nati, no sé si sigue aquí Nati. No sé, pero es justamente la historia de una familia que no logra traer, el papá no logra, hasta les construye un segundo piso en la casa para traerlos y no lo logra. Entonces, creo que también hay que tomar en cuenta que los esfuerzos de los grupos comunitarios también abarcaban mucho más, pero bueno, estos fueron los que llegaron. Sí, gracias, Daniela. Pues creo que pues antes de dar la palabra a Marcela y a Gerardo, simplemente a mí me da la sensación de que ustedes han iniciado un proceso de investigación muy ambicioso y que de alguna manera, pues todo ese problema de historia oral y de diversidad de fuentes, como que rebasa por mucho un texto académico. Eso ya lo mencionó Leonardo Senkman, ¿no? Que es un gran proyecto de investigación y es difícil dar cuenta en un artículo de 30, 40 páginas
además la humanidad de cada uno de los testimonios que ustedes han ido recopilando. Es impresionante y me imagino que además eso de la historia de las emociones que mencionó Yael, entiendo por qué a lo mejor sí sería bueno quizás poner algo de esta historia de las emociones, porque es muy emotivo este artículo y es uno de los desafíos de esta historia oral, dar cuenta de esas historias sin que sea superficial, sin que sea demasiado rápido y que haya como este análisis y respeto de todas esas historias de vida. Es sumamente difícil. Creo que pues a mí me encantó leer el texto y las felicito mucho. Es algo que muy lindo y que tiene mucho potencial, pero lo veo muy ambicioso por 30, 40 páginas. Eso pues no sé cómo van a resolver esto en un texto académico. Voy a dar la palabra, si les parece, a Marcela Martínez y a Gerardo Medina, que también tienen comentarios para ustedes. No se escucha, Marcela. A ver. No logramos escuchar. Si le parece, Marcela, voy a dar la palabra a Gerardo Medina y regresamos contigo justo después a ver si se solucionó. Hola, Muchas Gerardo. gracias. Buenos días a todas y todos. Saludos, los saludo a todos y a todas con afecto. Yo también me uno a las felicitaciones hacia las autoras por este texto, el cual disfruté y aprendí mucho de una comunidad foránea de la cual pues tengo muy poco conocimiento y que gracias a este texto me resultó bastante ilustrativo. Me resultó inevitable conforme avanzaba en la lectura en ir pensando en mis propios intereses de investigación y no obstante estar a un siglo de distancia, hay hilos conductores que están presentes en los estudios de la historia de la migración, como son los factores de atracción y de expulsión. Destaco el enfoque y la originalidad del trabajo que señala la importancia, como bien ya se ha recalcado, de la importancia de las redes familiares en el rescate de los refugiados judíos que llegaron a México con respecto a la ayuda que brindaron las organizaciones políticas. Asimismo, es interesante que se señale el papel de las mujeres, pero no el de los niños, como lamentan las autoras. De aquí sería pues mi primera interrogante, si podrían ahondar al respecto. En mi lectura hay cuestiones de forma para corregir, bueno, que a cualquiera nos pasa. Por ejemplo, en la página 2 se repite la palabra años, en la página 8 pues está mal escrita la palabra refugiados, y en la página 19 sobra la letra S cuando se habla de la visa de tránsito para Portugal. Creo que valdría la pena ahondar en explicaciones que las autoras, que con toda seguridad sé que conocen, pero para quien desconoce el tema sería de gran utilidad. Sería pues como unas notas al pie. En primer lugar, sobre la política restrictiva hacia la inmigración judía que empieza en la década de 1920. Otra cuestión es explicar qué es el pogrom, que aparece en la página 10, que yo me puse a buscar así rápidamente y vi que es un linchamiento multitudinario. Y en la página 19 que habla acerca de las tarjetas de racionamiento. También estoy pensando en que no sé qué posibilidades tengan, ¿no?, de elaborar un mapa, ¿no?, sobre las rutas que siguieron las familias que son su centro de interés. Asimismo, como una especie de anexo, poner una tabla o un cuadro que sintetice la información de las 30 familias judías. Me surge la duda acerca del uso del pasaporte. Da la impresión de que no se ocupaba. Mencionan en el texto que en Francia necesitaban un documento de viaje que era precisamente un sustituto del pasaporte. Entonces, mi pregunta es si se ocupaba el documento o no. Y esto para mí sí es interesante porque para la época que yo estoy estudiando, pues el uso del pasaporte es fundamental, más que la visa. Entonces sí me gustaría tener esta especie de comparación. Estoy de acuerdo con lo que mencionó Yael acerca del proceso de desembarque. Yo creo que sí valdría la pena profundizar más, porque ahí sí les puede dar pues muchísima tela de dónde cortar.
Y por último, me gustaría que nos mencionaran acerca de aquellas familias que llegaron por tierra. Pues es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Veo que Marcela nos está escribiendo en el chat. No sé si Marcela está con nosotros y si se arregló el problema del micro. Nos dice que tiene felicidades porque es un retrato muy vivido de todo ese proceso. Al leerlo, bien podía imaginar a manera de una película. Mis preguntas y comentarios son 3, aunque ya algunas han sido de alguna manera mencionadas. Y no, bueno, me imagino que está escribiendo las preguntas. Si les parece, Daniela y Yael, podemos quizás responder los comentarios de Gerardo y volveremos con las preguntas de Marcela. Daniela, ¿quieres responder lo de la diferencia entre la documentación? Sí, sí se usa pasaporte. Lo que pasa es que muchos de los judíos habían sido desnacionalizados por los nazis, entonces no tenían pasaportes válidos. Algunos sí tenían, pero otros no. Entonces, acá hay todo un tema de qué documentos pueden usar para atravesar fronteras o para viajar. Algunos refugiados políticos tienen un pasaporte Nansen, que era un pasaporte que la Sociedad de las Naciones les daba a los apátridas, pero muchos no tienen ni siquiera eso. Entonces, por eso tienen estos otros papeles para viajar, pero es un problema muy del contexto del nazismo y de la desnacionalización de los judíos durante la época. Yo te quería preguntar, Gerardo, ya que estamos aquí, es si tú crees, ¿dónde podríamos conseguir las listas de los barcos? Creo que tú has trabajado, ¿no? Listas de barcos con pasajeros. Tenemos algunos de los barcos que hemos conseguido en los archivos de las organizaciones judías, porque ellos eran los que pagaban generalmente los boletos de barco, la jaya sobre todo. Pero no sé si en México hay un registro de barcos y con los pasajeros que llegan, no sé si tú sabes. Sí, respecto a lo que me preguntas, Daniela, en el Archivo General de la Nación, que es en particular el Fondo de Movimiento Marítimo, están los registros de pasajeros, pero la desventaja para ustedes es que solamente llega hasta 1886. Entonces, para los siguientes años ya no hay registros, pero sí sé que aparecen en unas estadísticas que publicaba la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre entradas y salidas de pasajeros. Entonces, posiblemente allí puedan encontrar alguna información. ¿Y esas están en el AGN? No, esas están publicadas en relación son en las memorias. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ahí sí viene información sobre entrada de buques y de pasajeros, entradas y salidas. Sí, sí hemos pensado el tema de las rutas. De hecho, Yael alguna vez ha trabajado con estos mapas. ¿Cómo se llaman, Yael? Es que lo que hicimos fue rastrear las rutas, no con un mapa convencional, sino se llaman migration plots, donde íbamos marcando la frecuencia de los movimientos de un lugar al otro y también se habían retornos, ¿no? Porque a veces hay retornos, etcétera. Entonces sí, pero lo hicimos para unos cuantos individuos, porque hacerlo a nivel global requería una base de datos tremenda, ¿no? Porque sí rastreábamos todo desde el primer desplazamiento hasta el último lugar de residencia de acuerdo a la fuente más, digamos, actualizada que se tuviera, ¿no? Se vuelve algo que nos faltó en el artículo, yo pensaba, es el viaje, por ejemplo, el viaje de Europa a América, ¿no? O sea, ahí tampoco decimos, de repente dicen, ¿no? Que pasaron por Cuba o etcétera, pero no, tampoco lo pusimos, lo ilustramos, no había espacio también, porque el viaje en sí mismo da para también todo un capítulo, ¿no? Eso, y bueno, yo agregando nada más esto de factores de expulsión y de atracción, pues creo que sí está de alguna manera, ¿no? Porque el factor principal de atracción, pues es la familia para un número importante, o sea, México no es visto como un país de leche y miel, ¿no? Y la segunda, la expulsión, pues es el nazismo y la ocupación, o sea, si no se hubiesen quedado allá, o sea, son los que buscaron mejores oportunidades de vida o llegaron por razones profesionales, que sí hay algunos casos,
por ejemplo, los Wolfowitz, que de veras son transnacionales ejemplares, porque llegan muy temprano a México en su primera migración y luego retornan, parte de ellos retornan a Europa, pero son excepciones, no es el patrón, ¿no? La mayoría pues huyen forzadamente porque los nazis ahí vienen, ¿no? Les están pisando los talones. Entonces espero que eso haya quedado claro también. Yo tenía otra pregunta como que hacerles, también es una cuestión metodológica que nos hemos preguntado. Más allá de la cita de Hannah Arendt, que saldrá del artículo, creo que tiene toda la razón Leonardo en que hay que poner ejemplos de nuestros propios refugiados. De pronto utilizamos citas o casos que no son parte de las 32 familias. Es muy difícil para el lector darse cuenta, pero algunos casos vienen de otras memorias o de otros lados, y son familias que no incluimos porque no tenemos, el requisito era que tuviéramos información desde la salida hasta la llegada, ¿no? Y en esas familias no hay suficiente información. Mi pregunta sería si lo ven problemático a nivel metodológico o no. Quizás simplemente, pues a mí me parece, eso era una de las preguntas, pues ya te mandé el documento, Daniela, algunas observaciones. Una de las preguntas que me surgieron en la lectura era si todos estas citas o referencias o casos que están explicando provienen de esas entrevistas orales que ustedes hicieron, porque no me quedó tan claro, y creo que es Abraham que también señaló un poco esta confusión a veces que nos llega de si son casos de historia oral que ustedes han realizado, o si son de otras fuentes, o si son bitácoras de viaje, o si son testimonios escritos. A mí me parece que esos sí van a utilizar un poco todo de esto. Sí es necesaria una discusión quizás metodológica un poquito más amplia en la introducción, porque efectivamente, y eso Leonardo Senkman también lo mencionó, utilizar testimonios orales realizados por otros con preguntas distintas, objetivos distintos de investigación, y lo que ustedes están haciendo, están buscando, pues puede distorsionar un poco la información en la historia oral. Entonces, creo que sí van a utilizar un poco de todos esos documentos, entonces hacer un apartado metodológico para explicarlo en la introducción. Me parece que sería una solución, o si no, de plano, pues si pueden encontrar esas respuestas también en sus propias entrevistas, quizás privilegiar esas historias de vida que ustedes han ido cosechando a lo largo de los años. No sé si los demás participantes están de acuerdo con esta opinión. Sí, Leonardo Senkman, sí. Sí, siguiendo lo que tú dijiste recién, yo tengo anotado algo que me había olvidado, lo salteé para preguntarles. Por ejemplo, en la página 13 se habla de la huida legal e ilegal de los miembros de la familia Gimbel. ¿Ustedes esto lo sacaron de una entrevista o de hecha por Yael o de un libro de memorias? Y después, siguiendo el tema de la familia Gimbel, ¿cuál es la razón que la madre de David Gimbel murió en Auschwitz y su padre pudo salvarse y llegó a México? Surge como un relato incompleto. Es decir, es un relato típico de Shoah, de víctimas y también de sobrevivientes de Shoah. Pero digamos que en el texto surgen esas dudas. Y por último, para ilustrar bien lo que tú acabas de señalar, Catherine, sobre el tema de a veces la confusión, si es un libro de memorias o es una entrevista oral. En la página 15 se habla de un libro de memorias de A Life to be Grateful For, de Finney Constat, ¿no? Donde cuenta que los guardias austríacos no le permitieron cruzar la frontera, pero no dice cuándo ni a qué país. Es decir, acá encontramos, por ejemplo, un típico caso de que buscamos una información
o tomamos, no buscamos, tomamos información narrativa del relato que ustedes están haciendo en el artículo, de un libro de memorias incompleto, digamos, donde no aparece información completa, pero que el lector se pregunta, pero en la época en el 38, el gran éxodo de Austria, los austríacos y los alemanes, las Gestapos, sí permitían que se vayan los judíos. ¿Por qué acá dice, por ejemplo, de que los austríacos no les permitieron cruzar la frontera? ¿Y a cuál país no pudieron cruzar? Esto es un ejemplo, me parece bien interesante, de lo que Catherine dijo antes, ¿no? O comentó antes. Yo sí puedo decir rápido porque creo que ya estamos con el tiempo encima por concluir. Bueno, gracias Catherine y Leo, porque si hay esos huecos y tienen que ver con lo que estamos reconstruyendo, creo que sí hay que subsanar eso. En el caso de Rubinstein, efectivamente, justo porque el papá, el Abraham, bueno, aquí es el abuelo, como dijo Daniela, no quiere irse porque tiene otros parientes enfermos, entonces se molesta con que los otros emigren, él decide quedarse pensando ilusoriamente que la situación, bueno, por una serie de razones que va a mejorar, y a la esposa sí la deportan a Auschwitz, pero él escondido no lo deportan, evade la deportación y emigra a México después de que termina la guerra. Pero ahí sí tiene que ver justo con lo que estamos reconstruyendo, entonces quizás vale la pena no incluir tantos ejemplos y narrar con mayor profundidad aquellos para los que tenemos más información, para los que sí podemos contraponer el documento histórico con la oralidad, etc. Sí. En el caso de Fini nada más está cruzando, queriendo llegar a Francia, y un supuesto guardia bueno las deja regresarse a Austria porque atrás de él vienen otros guardias que él cree que las van a atrapar. Entonces, sí, pero todo eso no está narrado tampoco. Y sí está en las memorias, no es una falta de las memorias, sino una falta nuestra de no incluirlo. Pero bueno, ya veremos cómo resolvemos. Pero muchas gracias, sí, es muy importante. Sí, gracias, Yael, gracias, Daniela. Para terminar, si les parece, en el chat hay las preguntas que nos hace Marcela. Rápidamente las voy a leer y veo que hay una mano levantada de Manolo Vela Castañeda. Si rápidamente para cerrar le voy a dar la palabra. Las preguntas de Marcela sobre la estructura familiar, definirla, porque no, eso puede condicionar no solo la manera en que se arraigan, sino condicionan cadenas migratorias. La familia nuclear, en los casos que ella analizó, rompe relaciones con el país de origen de manera menos lenta, por ejemplo, y se arraiga con menos dificultad. Las familias extensas pueden promover esas cadenas migratorias. Segunda observación nos dice que la capacidad de agencia de los judíos, al leer, pareciera de repente que ellos no tienen esa negociación o capacidad de agencia, a excepción de los contactos y visas. Y dice, creo que puede haber más negociación o agencia de su parte, pero creo que la subjetividad de las entrevistas muchas veces no permite reconocer esa condición. Su tercer comentario nos menciona, pues nos habla de la gráfica, que le parece que hay quizás más información que aportar y hacerla un poco más clara. Entonces, antes de terminar, Manolo Vera Castañeda, si nos puede hacer el comentario brevemente, si tenemos el tiempo encima, pero le damos la palabra. No se escucha. Ahí está. Ahora sí. Bueno, les decía que el texto me ha parecido una verdadera joya, un condensado de una serie de ideas muy interesantes. Lo leía y en cada párrafo leía muchas oportunidades. Se me hace pues lo que es, ¿no? Una especie de embrión que podría servir para desarrollar a partir de ahí muchas cosas, por ejemplo, viendo desde la perspectiva de México, las diferentes posturas adentro de la coalición de gobierno, ¿no? A favor y en contra de la inmigración judía, esta
mezcla perversa de convicciones raciales y políticas también, ¿verdad?, que guiaba estas respuestas de algunos funcionarios mexicanos, o la corrupción y el aprovechamiento de otros, ¿verdad? Y también las convicciones políticas de otros, es decir, hay ahí una paleta muy amplia de respuestas humanas frente a aquella situación de emergencia. Finalmente el texto y un poco lo que señalaba el profesor hace unos momentos, pues sí, uno va leyendo el texto y se queda finalmente con la idea de ¿y qué pasó con la familia Kung o con Loti Kasvitz o la familia de Enrique Swartz? Uno se queda pensando en eso, ¿no? Porque finalmente el texto está armado a partir de estos 3 temas que orientan la narrativa, y alrededor de los temas están las historias de cada una de estas familias. Y adentro de estos temas, pues hay también otros temas, ¿verdad? Entonces, la virtud del texto es presentarnos una síntesis muy apretada a través de estos 3 temas. Es al mismo tiempo un problema porque no permite desarrollar las historias completas como uno a veces quisiera, ¿no? Es decir, ver qué pasó con esta familia. Pero es un texto que la solución está ahí además, ¿verdad? Por el inmenso trabajo que está hecho, por la revisión de tanta literatura, de archivos familiares. Sería de hacer ya para un proyecto más grande, de hacer una selección estratégica de casos para ahí sí a trabajar el caso completo, ¿no? Y desde ahí ver algunos de estos temas tan interesantes. Lo otro que señalaba era la posibilidad de captar esa zona gris, ¿no? Es decir, ¿dónde está en estas historias esas zonas grises? Ustedes las señalan en algunas partes del texto, pero habría falta que darle más énfasis a esa otra perspectiva, pero encantado de haber leído y muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Pues Yael, Daniela, Leonardo, qué bonito fue esta discusión y gracias por el texto, gracias por los comentarios. Hay muchísimas ideas que han surgido de esta conversación. Espero que también haya sido un ejercicio que les va a permitir, Daniela y Yael, de seguir trabajando con más entusiasmo, que ya tienen mucha pasión. Y pues nada más, recordarles a todos los participantes que por si hay algunos que no nos han escrito a la cuenta del seminario para formar parte de la lista de correos, lo pueden hacer. La dirección del seminario es historiamigraciones@gmail.com. Entonces, si pueden escribirnos, les responderemos y los vamos a seguir informando de las próximas sesiones por correo y también en las redes sociales. Entonces, pues sin más, de nuevo, muchas gracias a las autoras, al comentarista. Fue un placer convivir con ustedes y nos seguiremos viendo muy pronto. Va a haber más actividades antes de concluir el semestre escolar. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias a ustedes, gracias a Daniela, a Yael y a Pablo Yankelevich. Gracias, Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por tus comentarios a todos. Todo es muy útil, muy sugerente. Ya tenemos para escribir unos 4 libros. Nada más nos falta el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias.